Gracias por continuar en la señal de esta semana en el Congreso. En la Cámara de Diputados, los titulares del Registro Nacional de Población e Identificación Personal y del Consejo Nacional de Población se reunieron con la Comisión del Ramo para hablar sobre la importancia de una nueva Ley General de Población que sustituya a la que actualmente rige desde la década de los 70 y actualizarla de acuerdo a la realidad del país. Que hoy revisamos sus detalles, sus pormenores, sus nacimientos y sus objetivos, las tendencias poblacionales en México, desde luego las gráficas que nos demuestran el envejecimiento de la población, el nacimiento, el cuidado de los embarazos y pues desde luego la mística poblacional en nuestro país. Esta nueva ley que estamos trabajando abarca todos los temas importantes y retos que tiene el México de hoy, desde el bono demográfico, el envejecimiento, la migración, la movilidad de las personas, la clave única de población, todos estos requisitos que necesitamos en un México, como ya bien se dijo aquí, de robo de identidades, de duplicidad, se van a evitar cuando la clave única esté en funciones. En México sigue persistiendo alrededor del 3% al 4% de subregistro. ¿Qué es esto? Que mucha gente no registra a sus hijos por diferentes cuestiones sociales, económicas, culturales. También en la Cámara de Diputados, la Comisión de Transparencia y Anticorrupción analizó el dictamen para emitir opinión en sentido positivo de incluir en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal a la Secretaría de Función Pública, eliminando a la Secretaría de Hacienda y facultando a la Función Pública a organizar el sistema de control y evaluación gubernamental. Este tema causó un amplio debate en la comisión. El PRI consideró que la reforma no tendría que aprobarse, ya que se prevén cambios en la administración en lo relativo al Sistema Nacional Anticorrupción. Estas deberán darse una vez que se definan las normas que estarán rigiendo todo el Sistema Nacional Anticorrupción para que precisamente esas facultades y obligaciones de las dependencias, incluyendo la Secretaría de Función Pública, estén debidamente diseñadas conforme a la línea del tiempo que traemos. Legisladores del Partido Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y del PRD externaron su apoyo a la propuesta. Señalaron que reconocer a la Secretaría de la Función Pública no contraviene con la discusión del Sistema Nacional Anticorrupción. Pues solamente es incorporar o reincorporar al artículo 26 de la ley. Es lo único que se está proponiendo. Y digo, además, si el presidente nombra a un secretario de la Función Pública, pues ustedes estarían votando en contra del presidente. Tendremos que darle facultades para que se pueda ir cristalizando y se haga robusto este sistema nacional de anticorrupción. Por ello, es fundamental que esas facultades que se habían mandado a la Secretaría de Hacienda regresen a la Secretaría de Control Interno. Me parece también que la propia Secretaría de la Función Pública no podría o no debe simplemente seguir en el éter. Estrictamente hablando, la Secretaría de la Función Pública no tiene ningún sustento legal en este momento. El propio secretario de la Función Pública, ¿qué hace? ¿O cómo? O sea, se requiere regresarle, vamos a decir, a la Función Pública las facultades y, la existencia. La diputada proponente de la iniciativa pidió la palabra para aclarar los términos en los que presentó su propuesta. No podemos decir en el discurso una cosa y en los hechos otra cosa. Yo lo he venido diciendo. Esta agenda la tenemos prácticamente todos los grupos parlamentarios, porque además tenemos que cumplir con un mandato constitucional. Sin embargo, en el discurso se dice una cosa y en los hechos siempre se pueden poner trabas. No es que nosotros no estemos de acuerdo. O sea, nosotros ya lo dijimos muy claro, por supuesto que tiene que haber un fortalecimiento de la Secretaría. No es un asunto de discurso, es un asunto que tienen que ser más responsables en la manera en cómo presentan sus documentos. La diputada, Finalmente se acordó incluir una observación del Partido Revolucionario Institucional, por lo que la opinión a la iniciativa que dictaminará la Secretaría de Gobernación fue finalmente en sentido positivo. En más información, la Comisión Especial que da seguimiento a las investigaciones del caso Ayotzinapa
se reunió con el exdirector de la Normal Rural de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos, para continuar con su agenda de trabajo. El exdirector de la Normal presentó un libro que narra anécdotas que tuvo bajo ese cargo. Reconoció que al interior del plantel había problemas de drogadicción y alcoholismo y se refirió a la desaparición de los jóvenes normalistas. La condenable masacre de Iguala es la evidencia más objetiva de la podredumbre moral, política y jurídica que se ha adueñado de nuestra sufrida patria. Sin restar importancia al aspecto moral, siento que el grave debilitamiento, o mejor diría yo, el casi aniquilamiento del Estado de Derecho es la más peligrosa amenaza para el pueblo mexicano. Luego de escuchar al exdirector de la Normal, los legisladores le formularon diversos cuestionamientos. Si las condiciones fueron en este momento esas, en ese momento, y presuntamente pudieran permanecer todavía algunas, hay también responsabilidad de las autoridades educativas, académicas y políticas, que como usted bien señala, han permitido y en algunos casos financiado y tolerado el que la Normal se conduzca y se organice de esta manera. Sin ser nosotros fiscales, sin ser agentes del Ministerio Público en esta comisión, pues tendremos que abrevar en aquello que nos sirva y que nos oriente o que nos pueda dar luces para poder abundar en cada uno de estos comentarios. Varios de los planteamientos que se hacen en este anecdotario distan mucho de estar cerca de el respeto a los derechos humanos. ¿A quién le sirve, maestro Solís, sus anécdotas, sus selectivas memorias criminalizadoras de estudiantes y dirigentes sociales? No podría yo esperar que su presencia e incluso su experiencia aporte de manera importante a la investigación. Creo que no, difícilmente podríamos encontrar elementos que aporten a la investigación formal que se está llevando a cabo. Creo que no es conveniente venir a hablar aquí de homosexualidad, alcoholismo. Es precisamente revictimizar, es precisamente atacar a las víctimas. No podemos permitir eso y además demuestra que usted tiene una actitud discriminatoria. Usted díganos en ese sentido qué información, de qué se pudo dar cuenta del problema de inseguridad, platíquenos de lo que usted sabe, ¿no? Si es que lo sabe, ¿no? De si en algún momento esto que hoy nos dice, si también había problemas de drogas en la escuela, lo que usted pudo darse cuenta, ¿no? Y de estas presiones que usted dice, si usted sabe de algunas presiones que de grupos. También esta semana continuaron en la Cámara de Diputados los trabajos relativos a las audiencias públicas para las alternativas de la regulación de la marihuana. En la mesa 8 se analizó el tema de la regulación en relación con la responsabilidad de daños frente a terceros. En este sentido, la diputada Marcela González refirió que debe analizarse si la política prohibicionista ha cumplido con el objetivo de protección a la salud, el orden público y el respeto al desarrollo de la personalidad. Es nuestra labor y objetivo de esta mesa hacer una identificación y análisis sobre los daños actuales y potenciales a terceros y posteriormente analizar y delinear el régimen de responsabilidad civil, penal, laboral y administrativa que debe plantearse frente a una posible nueva legislación en la materia. Por su parte, la investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas, Laura Atuesta, también abordó el asunto de la política prohibicionista, la cual, dijo, ha conllevado efectos adversos para la sociedad como corrupción, violencia, inseguridad y costo en el bienestar económico de las personas. Nos dimos cuenta que un mundo libre de drogas, que fue lo que se dijo en los 70s y lo que la UNGAS en 1998 estableció como objetivo, no es un objetivo realista. Por más de que tengamos prohibicionismo o no tengamos prohibicionismo, no vamos a lograr el mundo libre de drogas. Lo que estamos logrando actualmente es que el consumo se ha incrementado, los riesgos son mayores y cada vez hay más drogas en el mercado. Para la secretaria general académica del Instituto Nacional de Ciencias Penales, Alicia Azzolini, la conducta de una persona que bajo los influjos de la marihuana pudiera ocasionar
perjuicios a terceras personas o la sociedad en su conjunto, ya está sancionada tanto en el Código Penal Federal como en las distintas normatividades que hay en las entidades federativas. No se va a considerar inimputable y será responsable de sus actos. Eso está previsto en términos generales. Y en particular, para el tema quizá más relevante, que es el tránsito de vehículos, hay tipos penales específicos donde se agrava la conducta. Desde el punto de vista médico-neurológico, el doctor Alfonso Martín del Campo refirió los efectos negativos que la cannabis produce en el sistema nervioso central de las personas. Estas alteraciones nos sugieren que después de consumir cannabis, evidentemente, si no queremos afectar a terceros, pues no podemos manejar vehículos, ni particulares, ni comerciales. Tenemos que tener mucho cuidado con el manejo de maquinaria pesada. En la mesa 9 de las audiencias públicas para las alternativas de regulación de la marihuana, el tema analizado fue el referente a la regulación en relación con su control sanitario. Por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Leonardo Meneses Solís habló sobre los permisos que otorga este organismo para importar medicamentos a base de marihuana y los protocolos de investigación autorizados. El sistema de registro de medicamentos nos da también para que en caso de una regulación de esta sustancia para su uso para permitir el uso de esta sustancia en usos terapéuticos, efectivamente la COFEPRIS estaría lista para, de acuerdo a su sistema de procesos, para poderlo regular. Rafael Camacho Solís, médico de la Dirección General de Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, señaló que en la discusión sobre la regulación de la cannabis se debe mantener una visión de interés público, donde se impulsen programas de prevención, principalmente entre los adolescentes, ofreciendo alternativas de tratamiento más efectivas. También planteó que se permita el uso de la cannabis a mayores de 21 años. Pero yo siempre digo, bueno, el cerebro madura de adentro hacia afuera, de atrás hacia adelante, y lo último que madura es la corteza, y en la corteza prefrontal precisamente es donde se toman las decisiones y los juicios, es donde se prevé, donde se ve lo que puede ocurrir cuando hago algo y se planea. Entonces, pues sí, los adolescentes terminan de madurar su cerebro ya siendo adultos. A su vez, Alejandro Madrazo, del Centro de Investigación y Docencia Económica, cuestionó que las autoridades sanitarias hayan concluido que la sustancia CBD no es un derivado de la cannabis, acto que generará incertidumbre para que las personas ejerzan sus derechos. Los médicos que firmaron las recetas que sirvieron de base para las autorizaciones de la importación del CBD se expusieron a que a discreción de la Procuraduría se les persiga penalmente y se les sancione por una pena de 10 a 25 años de prisión. Tras señalar que los planteamientos expuestos en estas audiencias públicas contribuirán en la construcción del marco legislativo para regular el uso de la marihuana, el senador del PAN, Salvador López Brito, hizo la relatoría de las propuestas hechas durante esta mesa 9. Más de índole moral que de índole científica. Observar los errores cometidos en el control del tabaco es importante para que sirva de precedente en una eventual regulación de la cannabis. Reducción de los espacios donde se pueda adquirir o distribuir la cannabis, que no se debe ver como un negocio. En la sede de la Cámara de Diputados se celebró el foro Política Social para la Ciudad de México, Fortalezas, Debilidades y Propuestas, espacio cuyo objetivo fue analizar la dinámica económica de la capital de la República. Los panelistas expusieron sus perspectivas sobre cuáles son los principales fenómenos que afectan el bolsillo de los habitantes de la Ciudad de México en el marco de los problemas financieros nacionales y mundiales, como son la devaluación del peso y la caída de los precios del petróleo. Las políticas sociales implementadas en la Ciudad de México tuvieron tal impacto social que han sido modelo para otras entidades federativas. Ahora, con la discusión de la Constitución de la Ciudad de México sobre qué debe contener, sirva este foro para analizar y atender las propuestas de cambio y mejoras en toda la política que requiere la ciudad. Tenemos un círculo perverso que no es de ahorita, ya tenemos muchos años con ese problema
Y el problema es que mientras tengamos el enorme desempleo que tenemos, y ese desempleo se traduzca en mucho más pobreza, y esta pobreza finalmente se convierta en violencia, no vamos a poder salir de este bache. Es digno de mencionar que la ciudad también presenta problemas, siendo los más emblemáticos el crecimiento exponencial de la informalidad y las asimetrías en la distribución de los ingresos, lo cual genera desigualdad y pobreza. Si la situación continúa como tal, es muy importante prevenir un escenario complejo que podría avecinarse en el 2017. Y ante esto, por supuesto que nuestro gremio, los economistas, coincidimos en la necesidad urgente de hacer un ajuste, pero principalmente a Pemex. Esto fue todo en este resumen semanal con lo más destacado en ambas cámaras del Congreso de la Unión. Yo le invito a que nos acompañe la próxima semana y también a que visite el portal de internet donde puede encontrar la nueva producción Radio Congreso, donde encuentra usted la señal del canal del Congreso en su versión de audio. Muchas gracias, hasta la próxima semana.